Buenas tardes y gracias por la asistencia a la presentación de este libro. Saludos al protagonista del libro, Eduardo Méndez Riesca, uno de los primeros cofrades de honor de la Cofradía del Desarme. Cuando Adolfo Casaprima nos comunicó la realización de su trabajo y que iba a ser plasmado en un libro, desde la Cofradía del Desarme sentimos una gran satisfacción. Por fin, íbamos a tener un conocimiento preciso y documentado del origen de una costumbre única, como es en esta ciudad entera degusta el menú del Desarme. Un día preciso del año, el 19 de octubre, una tradición que viene repitiendo desde antes de los que estábamos aquí hubiéramos nacido. Una tradición que es prácticamente seguida por todos los ovetenses. Un evento que por su importancia histórica y por su seguimiento masivo trasciende lo puramente gastronómico para convertirse en un hecho cultural, turístico de primer nivel, que tiene que ser defendido y promocionado. Ese fue el motivo de la creación de la Cofradía del Desarme, una cofradía que surge del corazón mismo del sector hostelero de Oviedo y desde la organización empresarial que lo representa, como es OTEA, Hostelería y Turismo en Asturias. Y no es extraño, porque el sector hostelero ha estado siempre muy ligado al mantenimiento y al desarrollo de este menú. A la cofradía se han ido sumando profesionales de otros sectores, a los que nos une el mismo amor por Oviedo y sus tradiciones, y el mismo objetivo de promocionarlo lo máximo posible. El menú del Desarme, por su naturaleza, es un recurso turístico extraordinario que los miembros de la cofradía nos hemos comprometido a difundir. El libro que ahora presentamos demuestra la importancia de nuestro menú y nos da la razón en el mensaje que desde la cofradía hemos tratado de unir al menú. Y ahora leo un párrafo del libro de Casaprima. El Desarme, que nació como rancho militar, con el que celebrar una victoria militar primero y el fin de las hostilidades bélicas, después acabó llegando a los restaurantes de la ciudad, convenientemente reformado para lograr con el tiempo, casi 2 siglos, perpetuar las costumbres de ser degustado por la mayoría de los ovetenses. Si por algo destaca esta fiesta gastronómica es porque nació de la iniciativa popular, porque nunca fue impuesta por un gobierno o una asociación nacida para tal fin. El Desarme no ha sido inventado para convertirse en fiesta local o para que los hosteleros de una ciudad consigan su agosto. El Desarme nació al hilo de una batalla bélica, sirvió durante décadas para conmemorar y rendir homenaje a héroes y supuso adaptarse para celebrar la paz, y terminó como reclamo para unir a una población alrededor de una mesa donde reencontrarse con los amigos distantes o estrechar relación con colegas. En definitiva, el Desarme ovetense ha servido y sirve para disfrutar de las excelencias culinarias y al mismo tiempo socializar, conversar y reírse con los seres más cercanos. Como bien se dice en Oviedo, hoy toca Desarme. El próximo sábado, la Cofradía del Desarme celebra su 4º capítulo en un solemne acto donde 3 personalidades, Miguel Popovi, Luis Toyos y José Antonio Fidalgo, serán nombrados cofrades de honor. Cada uno de ellos recibirán un ejemplar de este libro para que puedan promocionar nuestro menú y su historia de forma fundamentada. Muchas gracias, Adolfo Casaprima, por su meticuloso y bien fundamento trabajo y enhorabuena por su resultado. Gracias. Buenas tardes. Por fin un día ovetense. Hoy, aunque no lo parezca, es un día importante para Oviedo. Imaginemos a una de esas señoras que salen alguna vez en un programa de televisión, gracias al cual acaban de recuperar a una hermana de sangre que estaba desaparecida desde hace medio siglo. Y claro, lloran de alegría. Algo así nos debería pasar a nosotros con una seña de identidad gastronómica que llevamos todos los ovetenses en el corazón y a la que siempre hemos llamado el Desarme. Hoy estamos a punto de recuperarla porque lo cierto es que llevamos muchos años viviendo con una hermana extraña, con una hermana postiza, que creíamos que sí y resultó que no. Y se lo deberemos
no al señor Lobatón, sino al señor Casaprima, al que hoy me cabe el honor de presentar. Pero antes vamos a recurrir a la moviola. Cuando yo era pequeño, no había fiestas gastronómicas, que es un fenómeno relativamente reciente en Asturias. Diré mejor, no había fiestas gastronómicas salvo una, justamente el Sarri. Justamente una fiesta que ya por entonces era más o menos centenaria, algo que la distingue de todas las demás. Un tropel que empezó a desarrollarse entre los años 60 y los 70, pero que eclosionó sobre todo en los 80, cuando cada concejo, o poco menos, quiso tener su fiestecita. Fiestas, ciertamente, que solían y suelen gozar de buena respuesta popular, porque el personal anda muy perdido y necesita distracciones de todo tipo. Así que buenas para la gente y buenas para los hosteleros que las promovieron, aunque, con frecuencia, muchas de ellas lleguen sin pasado y sin mayor fundamento que la sustente en el presente y en el futuro. Todo lo contrario que la que hoy nos ocupa, que tiene tanta historia que ha hecho falta entrar con un machete en la espesura en la que se hallaba y abrir una vía directa hasta su entraña, justo para desentrañarla. Eso ha hecho Adolfo Casaprima Collera, en un denso estudio de más de 400 páginas que va a ser definitivo. En lo sucesivo, todo lo que se atreva a seguir diciendo despropósitos acerca del desarme va a quedar inmediatamente desarmado por la solvencia del trabajo que no admite discusión. Por lo tanto, excomulgado de la recta ración del obetencismo. Enseguida podrán escuchar por boca de su autor de dónde sale realmente nuestro desarme y cuál es el lugar que debe ocupar en nuestra gastronomía. Y no diré más sobre el asunto porque el tiempo es corto y quien realmente tiene mucho que decir al respecto es lógicamente el autor del libro. Sí diré no obstante dos palabras sobre el hombre que lo ha escrito, por si alguno de ustedes no le conoce todavía un poco a fondo. Adolfo Casaprima Collera es uno de esos obetenses que tiene a Oviedo no solo en la cabeza, sino también en el corazón. El corazón de la capital nació en 1960, en plena calle Campomanes, junto a esos jardines del Marqués de las Rodríguez y las férreas águilas retrata ya Clarín en la Regenta. Ahí es nada. A muchos de ustedes Casaprima les sonará a joyería y con razón. Su familia ha mantenido dos de las más famosas de la historia local en la calle del Rosal desde 1954 y en plena calle Guía desde 1968, pisando, por cierto, donde había pisado el célebre Salés de Olivares. Ahí es nada también. Hasta 2005, cuando echaron el cierre hartos de tanto trago. Esa raigambre, esa indicación con el Oviedo más florido, tenía que repercutir, como es natural, en el hijo de unos obetenses tan carballones que estaban presentes en uno de los sucesos más carballones que puedan imaginarse, el hundimiento de Casabanco en una noche de 1971, al que otro carballón irreemplazable, Juan Cueto, comparó con el de la mismísima Casa Urser, la película de Einstein, del que por suerte media familia Casaprima salió viva, aunque ciertamente maullada. Adolfo ha estado muy vinculado al Oviedo que vio el estirón entre los 80 y la primera década del nuevo siglo. 30 prósperos años en los que hubo intensidad social y cultural en la ciudad. Un periodo en el que dio sobradas pruebas de su bagaje, historiando en los respectivos libros muchos de las señas de identidad de la capital, desde el Fontán al Carballón, pasando por el Parque de San Francisco, el campo de los hombres buenos, como lo llaman, las esculturas públicas, los relojes de torre, en un libro que se llama Las Horas de Oviedo, la Sociedad Obetense de Festejos, el Club Patín Las Cibeles o la Sociedad Filarmónica, a los que hay que sumar un impagable diccionario geográfico de Oviedo, un compendio sobre los otros Oviedo, es decir, las ciudades bautizadas con este nombre en otros lugares del mundo, o el mejor estudio sobre la ciudad a través de la literatura, sin olvidar uno de los libros más curiosos que puedan imaginarse, Animales de Oviedo, Circum Animantia Ovetensis, que no va de carballones, sino de animalística pura y dura, para recoger todos los bichos vinculados de un modo u otro a la capital. El señor Casaprima ha dirigido la televisión local,
escribe en la prensa local, es editor de libros locales desde 1995 y ha desbrozado todos los archivos y hemerotecas locales, casi desde el mismo día que calzó sus primeros pantalones largos. Así que ya me dirán cuántos carballones pueden hacerle sombra y quién con mayor crédito para ilustrar sobre lo que ahora mismo va a ilustrarnos. Saquen la antena y tomen nota. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras, Eduardo. Me has emocionado, de verdad, me has llegado al corazón. Veo muchas caras de cocineros y de empresarios de hostelería y les agradezco que estén aquí y les agradezco que trabajen también por su profesión y que estén cumpliendo con las tradiciones y manteniendo las tradiciones de esta ciudad. Veo también a muchos adictos a Oviedo, la ciudad que tiene sus virtudes y sus defectos, pero que para muchos es una auténtica droga. Veo compañeros de profesión, amigos y muchos familiares, gracias a todos ellos. Cuando comencé mi profesión hace 30 años, de la mano de Orlando Sanz, que está aquí presente, mis pequeños conocimientos de la ciudad de Oviedo me provocaron una orden directa del director de ponerme a hablar del examen cuando llegaba el examen. Apenas existía nada escrito y todo lo que había siempre, cada año más o menos era diferente, pero es lo mismo. Es decir, unos señores, mientras otros comen, son desarmados. Bueno, este tipo de teorías nació en 1951, publicado en La Vanguardia, que se llamaba La Vanguardia Española, explicando eso, el desastre de unos soldados muertos mientras estaban comiendo en carros al bautismo. Desde ese momento, todos los años aparecen distintas teorías de distintos autores, todos quieren tener su propia teoría, según van a hablar de ellos en la ABC, después los periódicos locales, y entonces ya cada cual quiere tener sus actores, sus escenarios y sus años en concreto. Es muy difícil revertir esta situación, lo sé, pero como periodista no me gustan falsedades y necesitaba indagar más en la autenticidad, en el origen específico de esta fiesta. Digamos, si titulo el origen y evolución es porque no hay un origen concreto que digamos que a partir de ahí siempre se ha desarrollado de esa manera. El origen es la guerra carlista. En el año 1836 los carlistas intentan tomar Oviedo. El 4 de octubre son rechazados y las autoridades deciden invitar a la Sudoresca a un rancho extraordinario que se celebró el día 10 de octubre de 1836. Ese puede ser considerado el primer examen, 10 de octubre de 1836. Rancho extraordinario significa que en vez de ser patatas con carne o con cebolla, pues se les metían unos garbanzos, pero más finos garbanzos, con tocino, con carne, con patatas y con un tipo de acelga o algo así. Se celebró el 10 de octubre porque el día 10 de octubre coincidía con el cumpleaños de la reina Isabel II, no por otro motivo. El día 19 de octubre vuelven a los carlistas a intentar someter a Oviedo. Hay una curiosa batalla, mueren bastantes personas, decenas y centenares de personas, entre ellos 4 milicianos. Y los milicianos tenían sus estatutos que si morían en el acto de servicio tenían que recibir una recompensa y ser homenajeados. Más que nada pedían las tierras para las viudas, madres y esposas y demás. Entonces, el 19 de octubre, a partir de 1841, el Ayuntamiento en pleno aprueba que a partir de 1841, todos los 19 de octubre se celebra un acto cívico-religioso en honor a esos milicianos. Entonces pasamos de celebrar la victoria, una batalla en el 10 de octubre, a partir de 1841 rendir homenaje a los fallecidos en aquella batalla. Se hacía el acto cívico, me contó varias veces, cuando Emilio Campos lo contó repetidas veces, desde el ayuntamiento. Era un acto muy protocolario, con los monasteros
alguaciles, el Clarín, la Corporación del Pleno, iban hasta San Isidoro, donde hay un monumento. Mucha gente a lo mejor no sabe, pero dentro de la iglesia hay un monumento dedicado a los muertos del 25 de octubre de 1866. Y ahí se desarrollaba la misa recién cantada, después 5 responsos, también cantados, se depositaba una corona de flores, y después fuera los milicianos descargaban unas salvas en honor a los muertos. Después los milicianos se iban a comer, porque la milicia, a diferencia del regimiento, las milicias se iban a sus casas a comer, no estaba la comida del ayuntamiento, sino que se iban a sus casas. Me imagino, los milicianos se juntaban a comer ellos en grupos, a contar sus batallas, a contar sus recuerdos y demás. Esto ocurrió desde 1841 hasta 1936, cuando se iba a cumplir 100 años, en 1936 con la guerra civil se dejó de celebrar este acto. Tenemos, por tanto, la fecha y el primer rancho extraordinario que se celebra en 1826 a partir del 19 de octubre. 40 años después, es decir, hasta ahora 140 años, nada más y nada menos, tuvo lugar el final de la Guerra Civil Española, 1876. En marzo, y la producción de Oviedo se tiró a la calle a celebrarlo, en masa. Hubo bailes, hubo música, las calles encadenadas, los edificios se iluminaban, y la Diputación y el Ayuntamiento decidieron dar unos ranchos extraordinarios a los soldados que estaban en hospitales convalecientes por culpa de la guerra civil, y en señal de reconciliación a los presos carlistas que estaban en la cárcel. Es decir, que pasamos a celebrar una victoria, a celebrar unos actos funerarios en honor de los muertos, ahora a celebrar la paz. Como era marzo, y la comida extraordinaria la cocinaron las monjas, las hermanas de la caridad, que son niños que hoy en día llevan la cocina económica, como era marzo y era cuaresma, el rancho, en vez de tener la carne y el tocino, tuvo abadejo, albazos con abadejo, y ahí nace el plato. Ya tenemos el plato, ya tenemos la fecha, 19 de octubre, el plato. Días después vino el batallón Asturias, que también eran los soldados asturianos que estaban peleando por Isabel II contra los carlistas. Se les puso un arco de triunfo, palomas, se flotaban palomas, ramos de flores, etc. Y se les dio también el mismo rancho de Carranzas Macro en la plaza del Ayuntamiento, una comida popular. Y en octubre de ese año, el 21 de octubre, ya no estaban los milicianos, porque ya no había guerra, y aquí en un momento quedaba un regimiento militar. El regimiento militar sí necesita comer porque están cuartelados. Entonces cuando dijeron, bueno, ¿qué les damos a los señores del 1 de octubre? Y dijeron, bueno, me queda el rancho. ¿Qué rancho? El rancho extraordinario del desarme. Es decir, el rancho extraordinario que se había dado cuando se pacificó el país. Ya tenemos, por tanto, también el nombre, 1876. Hay que darle un salto hasta 1897 para que este rancho pase de los cuarteles y de ser popular y pasar de los cuarteles a los locales hosteleros. En 1897 los carlistas que habían dado las armas y demás se integran en el sentido en el Estado democrático, participan en las elecciones, en alcaldes, parlamentarios, en Oviedo tenían 3 concejales. En 1897, pocos días antes del 19 de octubre, hay un pleno extraordinario para decidir cómo se celebra el pleno. Y como ocurre tantas veces, muchos de los políticos pues no acudían, un pleno protocolario pues no acudían, se daban sus cosas. ¿Qué pasa? Entonces los carlistas tuvieron mayoría en ese pleno y aprobaron el bando con el que se anunciaba a la gente y se pedía a la gente que participase en el acto. En el bando anunciaron el acto para todos los muertos de la guerra civil, no para los liberales como siempre se hacía en honor de los liberales que habían defendido la ciudad, sino que fue para todos los muertos. Zamora de Collera, mejor dicho, Zamora de Collera, un jaleo terrible. La polémica alcanzó a nivel nacional más de 50, 60 periódicos y unos cuantos de todas las naciones. Y la familia, hubo dos actos: el protocolario del ayuntamiento oficial, que era por todos los muertos, la guerra civil, y la familia caneña, que era la familia más importante de los militares fallecidos, hizo su propio acto, su propia misa en San Tirso de San Isidoro,
en honor de los liberales que habían querido destruir la ciudad. El ejército, por supuesto, no acudió a hacer las salvas, porque no quería, por supuesto, rendir homenaje a sus enemigos, con la peregrina excusa de que no tenían balas. Al no hacer un ejército, no hubo rancho extraordinario. Y entonces una hostelera que tenía mucho prestigio en aquella época, Marica Curía, decidió anunciarlo a la prensa y darlo su local. Desarme, fue el primer anuncio de Desarme en 1897 que se conserva. Y la primera vez que se sabe que se dio en los locales de Oviedo. Al año siguiente ya hubo 3 anuncios, en 1939 y 16, y a partir de ahí se apoyó cada vez más de moda en la hostelería. Ya tenemos, por tanto, el Desarme en los bares. Entonces se preguntarán, ¿y los callos? ¿Qué pasa con los callos? Bueno, los callos, desde el día 15 al día 1 de noviembre siempre se celebró en Oviedo la feria llamada de San Lucas, llamada de Santa Teresa, llamada de Todos los Santos, una feria caballar, de mula y de asnos, que se celebra desde el siglo XIV, por lo menos que hay conocimiento del siglo XIV, que no tenemos las actas del ayuntamiento, algunos foros del ayuntamiento, fueros. Era tan importante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por la industrialización, porque las minerías, la industria metalúrgica, la industria siderúrgica necesitaban animales de carga, animales de transporte, que aquí se apuntaban recuas de miles y miles de animales, pero miles en Oviedo. Eran muy peligrosos, había estampidas, era antihigiénico porque el agua todavía iba por los arcaduces, por el suelo, el agua pública, etc. Entonces el ayuntamiento decidió construir un recinto ferial en San Roque, donde tener a las enfermedades. Como había muchos ganaderos que venían de Cataluña, de Andalucía, del País Vasco, de todas partes de España con sus animales, había mucho dinero por medio, había muchas transacciones, había mucho dinero por medio. Y los locales hosteleros aprovechaban la ocasión para ofrecer algo que venían todos pidiendo, que eran los famosos callos asturianos, los famosos callos a la moda de Oviedo. Y como el día de Sarme, el 19 de octubre, se llegó a ser fiesta local, fue fiesta local hasta la guerra civil, fue fiesta local, entonces los hosteleros aprovechaban para empezar antes, siempre se hacía hacia el 8, al 10, cuando empezaba la feria empezaban los callos. Pero a partir de que fue fiesta el 19 de octubre, entonces los hosteleros comienzan la temporada oficial el día 19 de octubre, cuando en otros lados veis que es el día de San Martín, el 11 de noviembre, los otros días de San Martín se mataba el 11 de noviembre. Aquí en Oviedo, de ahí el nombre de la moda de Oviedo, porque empezaba el día 19 de octubre. Desde que empiezan los primeros anuncios, en 1897, hasta los años 50 del siglo XX, siempre se anunciaron, como veis en el libro, callos y desarmes. Ya no se puede hacer los callos, que desarmes casi callos y desarmes, por separado, no dos cosas diferentes. Es a partir, después de la guerra civil, en los años 50, por los años 52, los garbanzos están relacionados, los tenía solamente por cartilla. A partir de 1952, cuando se recupera la fiesta, y al recuperarse la fiesta, el desarme ya se une con los callos. Ya estamos comiendo callos, pero desarme, los garbanzos con el calor, que es la palabra desarme, y los callos. Y luego, a partir de 1965, Frade Ibarne promulga una ley del turismo, y la ley del turismo tenía un plato que era el plato turístico, que es lo que hoy en día es el plato del menú del día. Tiene que haber un primer plato de cuchara, un segundo plato de tenedor y un postre. Por eso a partir de 1965 se incorpora el postre al menú. Unos tiran hacia otros santos y incluyen los hotelesitas, los ambuñuelos, otros pues andan por los postres típicos regionales, como puede ser quesadillas o arroz con leche. Eso se deja un poco a la idea, aunque hoy en día está ya casi oficializado el arroz con leche, ¿no? Por tanto, y para que tengáis una idea muy concreta, el primer examen es el 18, el día 10 de octubre de 1886, y son los garbanzos con patatas con tocino y con carne.
El 19 de octubre es porque se rememora a unos milicianos fallecidos. Desde 1876 el desarme se son marrazos con bacalao. Yo creo que el simbolismo de este plato es el de la paz y la reconciliación, porque ahí se dio a los presos, a los rivales. Debería prevalecer sobre leyendas y sobre historias que no están ninguna fundamentadas. En el primer capítulo se titula Refutación de las teorías. Yo recojo 13 o 14 teorías diferentes de gente, bueno, que algunos lo colocan hace 1000 años, nada más y nada menos que 1000 años, teorías. Hay una teoría que sitúa el origen hace 500 años. Hay la teoría feminista, por supuesto, que las mujeres desarman a las tropas de Napoleón en 1808. Hay la teoría también de los soldados se disfrazan de mujeres para desarmar a los rivales. Hay una teoría también, bueno, hay gente que escribe que en el año 1836 1833 se les quitan las armas a los carlistas y se las llevan en camiones. En 1833 se las llevan en camiones. Y como no, los de Gijón, en su periódico Voluntad, pues niegan que todos los hoteles, por supuesto, ubican la fiesta, los primeros ubican la fiesta en Llanera, hablan de unas tropas asturianas y que desarman en 1865 a las tropas napoleónicas. Napoleón había muerto en 1813. Tropas napoleónicas en 1865. Con tal de no dar gobierno, los de Gijón se tiran a lo suyo. En suma, yo creo que el desarme, más que entender a seguir con la historia esta de unos soldados desarman a otros mientras comen y demás, deberíamos apoyar y deberíamos resaltar el hecho de que es una fiesta de que se celebra la paz, el fin de las armas, el fin de la guerra, y que además estar con los vencidos, que se le lleva la comida también a los vencidos, y que intentan que todos vayan a una situación de que todos los vencidos estén conjuntos. Así que, como tengo que agradecer siempre a la personalidad del examen por mantener la tradición, por haber nacido y por ser coherente consigo mismo y con los hosteleros para mantener las tradiciones, y a ustedes les doy muchísimas gracias por haber asistido a este acto. ¿Tienes alguna pregunta, Aldi? Sí, quería preguntar al doctor, ¿cuándo empieza a dar el salto de dejarme por crear un hecho a otros sitios de Asturias? Por ejemplo, recuerdo un sitio de Avilés que era muy lindo, ¿verdad? Que fue el primero que era el Germán, pero no sabría decir la fecha o la época. ¿Eso lo tiene usted estudiado? Sí, a partir de 1980, Pampa va ampliándose. Primero son Sierra, la zona de Sierra, la zona de Rutalconchi, toda esa zona de Sierra. Después, claro, las riberas, se vas teniendo poco a poco. Es a partir de los 80, sobre todo porque a partir de los 70, finales 70, principios 80, en los 70 tuvo una crisis, tuvo España, la crisis del petróleo y demás, los garbanzos eran carísimos, muchísimos bares no podían ni ofrecer los garbanzos, porque subió de repente de 400 a 1000 y pico pesetas el menú, y dejaron de hacerlo, y la señora hacía en su casa, porque las señoras, ellas recordarán cómo limpiaban los callos y cómo estaban con el bacalao desalado para darlo en casa. La tila se fue cuando sacaron la tila de sus famosos callos para ayudar. En los años 80 comienzan a haber los primeros suplementos de los periódicos, y eso facilita mucho la expansión, porque antes siempre los los boca a boca del gobierno, y los periódicos apenas hablaban del desarme. Pero a partir de los años 80 hay un verdadero boom, porque coincide más o menos en el 82 con las elecciones en octubre, y entonces están los periódicos, los grupos políticos donde están comiendo cada uno de ellos y demás, ¿no? Entonces esa publicidad de los periódicos permitió que se fuese extendiendo cada vez más. Si yo he venido, hablo de esa extensión hacia otras partes de Asturias,
y después Rescate de España, y ahora con las redes sociales y demás, otras partes del mundo, ya los de Madrid lo tienen mucho, gracias a la labor del Pleno de Cofradía y de OTEA, los presidentes de aquí, y prácticamente, bueno, yo no sé, pongo aquí el primer anuncio en un periódico madrileño, desde aquí. Desde el primer anuncio fuera de Asturias, del restaurante Ferrey de Madrid, en el año 2001. Anuncio, ¿eh? No, yo primero. Bueno, pero anuncio. Sí, sí. Anuncio, pusiste tú primero. Bueno, es una máquina en Madrid en el año 1973, programa semestral. Ahí presenta. Bueno, pues si no tiene otra cosa que decir, nos vamos, nos van a preparar para el otro acto que viene a continuación, creo. Pues muchas gracias, La Constitución. Una pregunta, siempre se habla del menú del desarme. ¿Había alguna bebida que lo acompañara que fuera específico? ¿Cuál es la bebida? Los anuncios de los años 40 y 50 aquí en el Centro de la Nueva España, por ejemplo, Elida Rosales, que no sé si se acuerdan a usted de él, que es la de Jocalada, anunciaba el desarme y ponía vino o ciberalidad, por ejemplo, son años 40. Bueno, pero este es el de la cofradía. ¿Ves? Cuando nosotros en los colegios hacíamos sobre la paz, estábamos ya iluminando aquí en el fondo. ¿Cuánto cuestan los libros? ¿Cuánto cuestan los libros? 25. Ya. ¿Y que sean más pequeños que se me habrá también?